Las lesiones de tobillo pueden ir desde esguinces simples hasta complejos, donde pueden comprometer el cartílago del tobillo y provocar lesiones crónicas. También pueden tener lesiones inadvertidas, que pueden pasar como simples esguinces y en realidad son lesiones más graves que estas. Pero también algunas veces los traumas son a veces rotacionales y pueden provocar fracturas de tobillo. Entonces, esto quiere decir que hay algunas lesiones que pueden necesitar tratamientos menos agresivos, pero en otras ocasiones pueden necesitar tratamientos quirúrgicos y esto significa alejarse del deporte por mucho más tiempo. Hoy en Clínica de Campeones tendremos con José Nebot desde España explicación de algunas de estas lesiones más frecuentes. Bueno, queridos amigos, aquí en Clínica de Campeones estamos nuevamente en el sector de los especialistas y ahora tenemos presencia internacional. Está con nosotros el doctor José Nebot Rodrigo, que desde España está con nosotros. Él es médico del Levante, es un médico ortopedista especializado en la parte de traumatología y ortopedia deportiva y tiene muchos otros conocimientos, muchos otros estudios al respecto de la medicina del deporte y sobre todo del fútbol. Y por eso hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y además para los que hacen deporte muy frecuente, las lesiones del tobillo y el pie sobre todo. Bueno, bienvenido querido José, ¿cómo estás? Hola Nils, ¿qué tal? Pues nada, desde aquí, desde España, un saludo a todos los televidentes del programa vuestro y nada, pues sí, algo de experiencia durante 15 años en el Levante pues se tiene en el mundo del fútbol. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, aprovechando ese conocimiento y esa experiencia en el fútbol español. ¿Cuán frecuentes son las lesiones de tobillo y pie en el fútbol? Vamos a ver, el fútbol es la herramienta que utilizan los futbolistas, con lo cual es una lesión frecuente. Yo creo que después de las lesiones musculares, que son las más habituales, los esguinces de tobillo y las fracturas o las lesiones en el antepié, así como en el tendón de Aquiles, pues suelen ser las más frecuentes o las más habituales con las que nos encontramos. Claro, vienen esos pisotones en el pie, esas torcidas, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que al respecto de estas lesiones tiene algo que ver las canchas? Te pregunto esto porque a veces aquí en Bolivia se quejan porque la cancha es irregular, no es buena, está muy dura. ¿Tú crees que tiene mucho que ver este tipo de pastos sintéticos, etcétera? Bueno, si no nos está escuchando ahora nadie de la FIFA y no se pueden enfadar, te diría que sí, que tiene mucha relación. El césped artificial es muy diferente al césped natural. Además, dentro del césped artificial hay muchos tipos, desde los de última generación, que cada vez se van pareciendo más al normal, pero siguen siendo muy diferentes. Entiendo que la FIFA lo promueva porque hay muchas zonas del mundo donde es difícil tener césped natural y me parece bien, porque antes que jugar en cemento o en un campo de tierra en mal estado, pues es mejor que se juegue en césped artificial. Pero por poner un ejemplo, yo tuve un caso, una temporada hace muchos años, que no en el equipo profesional, que siempre lógicamente jugaba y entrenaba en césped natural, pero en el juvenil de último año, los que jugaban en Liga Nacional, tuve 5 fracturas del quinto meta, fracturas de jones, que hubo que operarlos a todos, y eran jugadores que estaban todo el día jugando y entrenando en césped artificial, mientras que eso no se me daba en el césped natural. Es un ejemplo de que tiene más influencia, aparte de algún problema que ha habido con las heridas cuando se rascan con el césped artificial o en el césped natural, que sí que alguna vez de algún equipo nos han comentado que cuidado con las heridas porque han tenido problemas de cierto tipo de infecciones. Y bueno, y justamente a esto va la siguiente pregunta. ¿Tú crees que las canchas de pasto sintético de las diferentes generaciones pueden provocar más lesiones de pie y tobillo? Y no solamente eso, en el fútbol nos barremos mucho. ¿Tú crees que estas barridas provocan otro tipo de lesiones en la piel, erosiones en la piel? Sí, para mí está clarísimo. También es verdad
que desde los primeros césped artificiales de hace años a los de ahora hay mucha diferencia. Cada vez es mejor, cada vez creo que se atenúa más, pero siempre va a haber una cierta diferencia. El césped artificial no permite, engancha mucho más el pie, se queda más clavado que en el césped natural, porque la tierra normal pues desliza más. Y este caso que hablaba de las heridas en la piel, también fue hace años que cuando íbamos a jugar todos los equipos, era en segunda división, a un campo, ya nos llamaban esa semana y nos advertían que por favor limpiáramos bien las heridas, porque con ese césped artificial estaban teniendo muchos problemas en las curaciones de las heridas por raspado. Y voy a ahondar un poquito en este tema. ¿Es más frecuente los casos de tendinitis de rodilla, de tendinitis de tobillo por una cancha de pasto sintético? Sí, es evidente. Es igual que el que corre por cemento. Cuando el terreno es más duro, lógicamente van a tener eso, pero aún así, en defensa del césped artificial, decir que es mejor eso que ver jugando en canchas de cemento en los colegios, por ejemplo, o en algunas que quedan todavía de tierra, en mal estado, con hoyos, donde el riesgo de lesiones es mayor. Pero sí que creo que la incidencia, sin tener ahora mismo ningún estudio delante, la incidencia es mayor, aunque la FIFA intente muchas veces camuflar todo esto, pero es una realidad en el día a día. Perfecto, José. Y volviendo un poco al tema del pie y tobillo, los esguinces de tobillo, ¿cómo es que tú manejas? ¿Cómo manejan en el Levante, en España? ¿Cómo los diagnostican? ¿Cuáles son los principales exámenes que realizan? ¿Cómo enfrentan el problema? Bueno, normalmente siempre lo primero es la exploración clínica. Lógicamente, en un deportista profesional, si es un esguince muy leve, no va a ir a más. No vamos a hacer grandes pruebas y demás. Pero si es un esguince más grave, sí que hacemos siempre una resonancia y por ver lesiones añadidas independientemente. Sobre todo en la exploración vamos a explorar un poco la estabilidad y con la resonancia vamos a ver que no hay alguna lesión asociada, porque muchas veces nos hemos encontrado con lesiones del tibial posterior en estos esguinces graves de tobillo. Y una lesión del tibial posterior va a ser una complicación importante para el jugador, por un hundimiento del pie, por acabar con un pie valgo. Entonces, cuando sospechamos, igual que en las lesiones crónicas o esguinces de tobillo con dolor persistente, también hacemos resonancia. Perfecto, muy bien. Y con relación a los pinzamientos del tobillo, que le llamamos a veces el tobillo del futbolista, ¿cómo se produce esta lesión? ¿Nos puedes explicar brevemente qué es y cómo enfrentan el problema del pinzamiento del tobillo? Yo ahí haría una matización entre todo lo que son calcificaciones en la cápsula anterior por el golpeo del balón, que es muy frecuente en futbolistas, ese dolor en cápsula anterior con a lo mejor osteofitos en el borde del hueso, tanto en el astrágalo como en la tibia, y el pinzamiento anterolateral de un esguince de tobillo que tiene como secuela este pinzamiento. En las anteriores, el dolor capsular anterior, bueno, pues es un dolor que muchas veces con tratamiento, infiltraciones, tratamiento de fisioterapia, pues lo pueden llevar, y en el peor de los casos una artroscopia y se puede limpiar todo ese osteofito y esas calcificaciones anteriores que salen. Y en el lateral, en el anterolateral, que se puede producir en una lesión crónica de tobillo que persiste el dolor, ahí los resultados, después de infiltrar y ver que no va bien, los resultados son excelentes con una artroscopia, limpiando todo el resto de cicatriz por dentro del ligamento lateral, y los resultados de verdad que son excelentes, por lo menos yo así lo constato, y cualquier artículo o publicaciones del resto de compañeros del mundo, todos dan una alta buena solución a esta lesión con la artroscopia de tobillo. Perfectamente. Y otra lesión muy frecuente en el fútbol, en los deportes, pero en el fútbol también, sobre todo, la osteocondritis disecante. ¿Nos puedes explicar un poco qué es la osteocondritis y cómo podemos enfrentarla? Bueno, la osteocondritis disecante en tobillo, por ejemplo, yo me la encuentro muchas veces con esguinces de tobillo, esguinces laterales del tobillo, nos la encontramos
en la cara interna del astrágalo, anterointerna, por el choque al girar el tobillo del astrágalo con la tibia. Es una lesión que a lo mejor en la primera instancia pasa desapercibida porque no se ve nada. Es una lesión del cartílago que acaba muriéndose una zona del cartílago y desprendiéndose, incluso haciendo un agujero en esa zona que es incompatible con el deporte, dolor, derrames y dificultad para, a veces incluso para caminar, una caminata larga. Esto muchas veces, cuando hay un esguince grave de tobillo o una torsión muy violenta, sí que vale la pena hacer una resonancia inicial. Y si nos encontramos ya que hay un edema óseo importante en esa zona, podemos prever que en un corto o medio espacio de tiempo puede haber una lesión osteocondral ahí. Entonces, si nos encontramos con un edema severo en el astrágalo, valdría la pena seguirlo y controlarlo posteriormente para ver. Y si al final esa lesión va más, pues ya tendríamos que hacer una cirugía de tobillo, limpiar la zona dañada y hacer algún implante. El ideal pues es el implante de cultivo celular de condrocitos, ese sería el ideal. Cuando no podemos tener ese recurso por economía o por cualquier otra circunstancia, pues los implantes que hay hoy en día de colágeno son muy buenos. He puesto mallas, pero las mallas a veces artroscópicamente es difícil de ponerlas y hay que fracturar el maleolo interno, es una cirugía más agresiva, y ahora pues estoy usando un gel que me está resultando fantástico y que me permite lesiones de tobillo de osteocondritis poder acceder por artroscopia sin tener que perforar y tener que romper el maleolo medial. Excelente, excelentes opciones. Y José, a mí me ha pasado alguna vez que recibes un futbolista que llega al club recientemente y tenía una lesión de inestabilidad de tobillo que la suplía con vendajes y demás, pero resulta que es una lesión inestable de tobillo crónica. ¿Cómo enfrentas estos problemas? Bueno, lo primero es explorar ese tobillo y nos vamos a encontrar con un cajón, con un bostezo mayor del habitual y sobre todo mayor que el tobillo contralateral. También un poco la sintomatología y cuánto le afecte a este jugador, porque si simplemente tiene una torcedura al año, pues a lo mejor tampoco hay que hacer gran cosa, pero si es limitante para la práctica del fútbol, pues lógicamente va a haber que hacer una reparación quirúrgica. Hoy en día por artroscopia se pueden reparar bastante bien. Antiguamente pues teníamos las técnicas un poco más agresivas con los tendones peroneos y demás, pero en un deportista profesional lo que no se puede permitir es que tenga una estabilidad crónica y limitante y que le dé sintomatología habitualmente. Perfectamente. Y con relación a las bailarinas, sabemos que los pies de las bailarinas en algunas ocasiones se dice que son los más feos porque se están parando de puntas y girando y todo, y los pies realmente se destrozan. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en las bailarinas? Yo he tenido varios pacientes que se dedican al baile y al ballet, por ejemplo, y lo que consultan o lo que más problemas tienen es el pinzamiento posterior de tobillo. Tienen dolor, sobre todo el roce del flexor del dedo gordo. A veces nos encontramos con una cola del astrágalo fracturada o con un ostrigonum que le produce una compresión en el tendón del flexor. Esto hoy en día se soluciona muy bien con cirugía artroscópica y da muy buenos resultados, y eso es un poco la lesión más frecuente que encuentro en las que están con una actividad y en personas jóvenes que se dedican a esto. Cuando ya llevan muchos años practicándolo, incluso ya es un poco más como hobby manteniéndolo, en personas ya de mediana edad o más edad, nos encontramos también con una deformidad en la articulación metatarsofalágica del hallux, con un hallux rígidos o una limitación funcional que a veces va a acabar con tener que realizar una artrodesis y solucionar ese problema por el dolor, pero ya no les permitirá hacer muchos gestos de los que hacen en el ballet, por ejemplo. Bueno,
Con que pueda bailar creo que está muy bien. Pero finalmente, querido José, hay un tema que creo que es muy importante en la parte del fútbol, pero en cualquier deporte. Hay zapatos deportivos específicos. En el fútbol, por ejemplo, hay zapatos para cancha de cemento, de parquet, de pasto sintético, de pasto natural alto, bajo. ¿Tú crees que algo tiene que ver este tipo de zapatos para que provoque lesiones en el pie? Es decir, usé un zapato de pasto natural y lo usé en una cancha de pasto sintético. ¿Me puede provocar más lesiones? Yo creo que las empresas deportivas de calzado le han dado bastante importancia en los últimos años, con podólogos, con estudios biomecánicos y demás, para hacer un calzado cada vez más adecuado. Pero, por ejemplo, la bota de fútbol es antinatural, no lleva tacón, es plana, con lo cual la parte posterior, tendón de Aquiles y demás, pues sufre bastante en estos casos. La talonera no cabe dentro de una bota porque a veces hay gente que está muy incómoda, se les sale el tacón y se encuentran incómodos. Entonces, es muy importante que el calzado sea el más adecuado. Aún así, la bota del fútbol, ya digo, es un poco lo peor para la parte posterior del tobillo y pie y que suele dar bastantes problemas en ese tipo. Luego, pues para otras actividades o ya no fútbol en cancha de césped natural y estamos hablando de césped artificial, se usa otro tipo de calzado que ahí se intenta buscar que no se quede enganchado el taco que utilizan para el césped artificial, o si juegan en tierra o en cemento. Ya digo que hoy en día están mucho más preparados, pero lógicamente si uno no usa el calzado más adecuado para ese tipo de práctica, va a tener un problema y va a tener más riesgo de lesiones. Nos queda muy claro, José. Te agradezco mucho por tu participación, nuevamente haber aceptado la invitación y compartir todos los conocimientos que tú tienes aquí con nosotros en Clínica de Campeones. Gracias a vosotros, es un placer siempre estar con vosotros. Ya nos vamos a estar encontrando en alguna parte del mundo, José. Igualmente. Bueno, queridos amigos, como han visto aquí, las lesiones de pie y tobillo. Recomendaciones finales: utilice el zapato adecuado para la actividad que quieres realizar, básquet, fútbol, viendo qué tipo de cancha es. Lastimosamente las canchas de pasto sintético provocan más lesiones, evidentemente, pero es mejor que una cancha de tierra o una cancha de cemento porque hay menos impacto, inclusive para la propia rodilla es mejor. Y no se olviden que con todas las lesiones que hemos descrito ahora, que son las más frecuentes, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, lo más importante es acudir al médico para no tener posteriormente secuelas al respecto de estas lesiones cuando son diagnosticadas a tiempo. Bueno, con esto, queridos amigos, en Clínica de Campeones ahora nos vamos a un corte para seguir más con el sector de psicología deportiva.